Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y más concretamente de una compañía especializada en ayudar a grandes empresas a montar nuevos negocios desde cero. Se trata de Bill y para conocerle hemos invitado a Fica Café a su fundador y CEO, Adrián Heredia. Adrián cuenta con más de 13 años de experiencia en el mundo del emprendimiento. A lo largo de su trayectoria ha participado tanto en el desarrollo de startups como en la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales junto a grandes corporaciones. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, encantadísimo de estar aquí. Pues un placer tenerte. Empezaste muy joven, porque 13 años de experiencia, a pesar de tu insultante juventud, o sea, empezaste prácticamente... Sí. Casi terminada la universidad, ¿no? Todavía no habíamos terminado. De hecho, hace poco tuvimos la broma porque nos pidieron la vida laboral por alguna cosa y digo, joder, tengo 34 años y llevo 17 años cotizados, bueno, casi. Sí, no está mal. Sí, empezamos prontito. Yo empecé a trabajar en primero de carrera en Banesto. Uh-huh. Estuve trabajando unos 3 años y ahí es cuando empecé a abordar lo que fue un poco el germen de Bill, ¿no? Una empresa que hacemos algo parecido, pero no era lo mismo. Pero sí, tenía 21 añitos en aquel momento. Bill, YLD. Eso es. ¿Por qué este nombre? ¿Qué significa? Pues, bueno, es un juego de palabras con el construir, ¿no? Que en el fondo es lo que hacemos, construir nuevos negocios. La Y además hace de puente, ¿no? Y que es un poco también lo que hacemos, hacer un poco de puente entre el mundo startup y el mundo corporativo, ¿no? Que entendimos, ahí es donde vivimos la oportunidad, ¿no? Que eran dos mundos que no se hablaban, que no hablan el mismo idioma y que sin embargo tienen muchísimo que aportar el uno al otro. Fundaste la compañía en el año 2017, eso es. Antes de la pandemia, y estás en este momento como CEO. Y has trabajado junto a organizaciones como Coca-Cola, Ferrovial, Santander, Telefónica, Sanitas, Caser, Porsche o Eroski, en el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. El portfolio es impresionante, sin duda, ¿no? En cuanto a marcas. Sí, bueno, es muy complicado lo que hacemos, sobre todo, además, pues eso, viniendo del mundo salvaje del emprendimiento, ¿no? Que es lo que hacíamos antes. Yo, previo a lanzar Bill, teníamos lo que llamamos un Venture Builder, ¿no? Una empresa que crea empresas de base tecnológica, pero lo hacíamos, como digo yo, de una manera salvaje, nadie se tenía que enterar y sin un duro y entonces, bueno, hacerlo con socios corporativos de esa talla, pues bueno, es complicado. Y ha sido complicado hasta ahora, pero bueno, muy contentos de haber llegado hasta aquí y haber superado todos estos años. Además de tu actividad empresarial, has ejercido como mentor y profesor en instituciones como el EIE Business School, el Miami Ad School, y también formas parte del Comité de Inversión de EIT Urban Mobility, iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Unión Europea. Por tanto, digamos que vienes curtido, ¿no? Sí, todo muy relacionado con lo que hacemos. Al final, dar clase, entiendo que además está involucrado en docencia y es muy enriquecedor. Y para nosotros también es una manera de captar talento. Claro, porque identificas estudiantes que tienen posibilidades, claro. Digamos, ¿no? Bueno, háblanos de Bill y cómo identificáis oportunidades de crecimiento dentro de una organización, cómo las transformáis en productos, servicios o compañías con capacidad de operar y crecer de forma absolutamente independiente. O sea, Bill ahora es otras cosas. Bill hace más cosas que esto, ¿no? Pero hacemos, por al final, un poco el ecosistema en el que estamos es el de la innovación, el de la estrategia. Entonces hacemos servicios de estrategia, hacemos servicios de innovación, pero el core de la compañía y el motivo por el que se funda y lo que ha sido siempre un poco nuestra estrella polar es lo que llamamos el Corporate Venture Building, ¿no? Y esto tiene un nombre muy rimbombante, pero es que creamos nuevos negocios con socios industriales. O sea, al final entendemos que una corporación tiene un montón de activos que puestos a disposición de nuevos negocios, pues aumentan mucho el potencial de creación de nuevas empresas, ¿no? Al final el emprendimiento tiene cosas muy buenas desde el punto de vista de la agilidad, desde el punto de vista de la innovación, pero le falta una cosa que es potencia. Al final, pues bueno, pues tú y yo podríamos mañana emprender un proyecto, le podríamos poner muchas ganas y nuestra mejor intención y muchísimo seso, pero
pero tendríamos pues, dificultades a la hora de distribuirlo, por ejemplo, o dificultades a la hora de construir una tecnología. No es lo mismo que hacerlo pues, de la mano de un Telefónica, imagínate, para poder apalancar una tecnología, o de la mano de un Sanitas para poder venderle el servicio que sea a sus asegurados, ¿no? Ese es el motivo por el que yo me embarco en este rollo de convencer a corporaciones que son muy difíciles, que son muy complicadas, que son muy lentas, para crear nuevos negocios. ¿El por qué lo hacen ellos? Desde una perspectiva de la diversificación. Es decir, un poco el valor que nosotros aportamos es entender muy bien el plan estratégico de la organización, entender muy bien cuáles son esos activos, qué derecho a jugar determinados partidos tiene una corporación. Y nuestro rol es el de, una vez que está identificado ese territorio de oportunidad o ese territorio de diversificación, intentar encontrar negocios que tengan sentido para la corporación, pero también para el mercado, ¿no? Y adoptar un rol de constructores de eso, desde el folio en blanco, ¿no? Desde que no existe ni siquiera una idea, a lo mejor tenemos identificado un territorio que dice obesidad, vamos a buscar vamos a entender muy bien qué problemáticas hay, qué oportunidades hay ahí, qué tecnologías hay ahí. Vamos a intentar encontrar un negocio que tenga sentido montar con una aseguradora en el entorno de la obesidad y vamos a construirlo bajo una metodología, con un proceso y tomando una participación de ese negocio, ¿no? Que es un poco quizás el diferencial. O sea, vosotros formáis parte de, digamos, sí, de ese consejo de administración, para entenderlo. Sí, ¿no? y del equity incluso de esos negocios, ¿no? Es decir, al final nuestro modelo de como queremos ganar dinero no es como un consultor que hace un trabajo a cambio de un fee, sino asumiendo un riesgo, coinvirtiendo junto con ellos. Si el negocio va bien, vosotros ganáis. Exacto. Y si va mal, pues también perdéis. Que sobre todo creemos que en proyectos de altísimo riesgo, porque al final estás hablando de cosas que generalmente están fuera del entorno, del core de la corporación, es lo que también a ellos les hace estar más tranquilos de que, bueno, pues vamos a estar incentivados a que eso ocurra y a estar incentivados a dejar de perseguir cosas que no tienen sentido, ¿no? Que quizás la consultoría tradicional está menos incentivada a eso. Es lo que Nassim Taleb denominaba skin in the game. Sí, ¿no? Al final, yo creo que es el compromiso que puedes aportar. De alguna forma, esas empresas, Adrián, son spin-offs de las grandes organizaciones. ¿Podríamos determinar que esa sería un poco la visión? Sí, yo soy muy alemán, muy estructurado para las cosas, y yo al principio pensaba que todo iban a ser así. Y todas además iban a tener la misma forma y la misma estructura y el mismo reparto y el mismo tipo de CEO y no. La verdad es que cada una es de su padre y de su madre. Y como dice un buen socio mío, pues al final yo creo que también los años me han dado tener un poquito más de cintura. La idea, para muchos casos, tiene sentido crear un spin-off, pues porque es conveniente añadir otro tipo de inversores a ese negocio, o es conveniente añadir un leadership que tenga suficiente incentivo y por tanto hay que incentivarlo adecuadamente, o porque a nivel corporativo tiene sentido sacar esa estructura porque, imagínate, una compañía de seguros pues tiene una regulación, que es la DGS, que le impide hacer determinadas cosas dentro de ese vehículo. Pero no siempre es así. Hay otras veces que una vez que identificamos el negocio, lo probamos, lo testamos y decidimos que queremos lanzarlo, vemos que lo que más sentido tiene o lo que se puede hacer es crear una unidad de negocio, sin más, dentro del entorno de la corporación. Y a esa unidad de negocio se le puede dotar también de autonomía operativa, se le puede dotar de un presupuesto, se le puede dotar de un tal. Obviamente nuestra relación cambia, no tenemos participaciones de Ferrovial, pero sí que llegamos a modelos de riesgo compartido en los cuales pues tenemos derecho sobre el beneficio, sobre los revenues, o nos inventamos alguna manera de indexar, por así decirlo, esa coinversión al futuro éxito del proyecto. Desde luego vuestro compromiso está claro, y desde el primer momento con los proyectos. Es lo que nos mueve, la verdad. Yo lo digo siempre, para una consultora es muy difícil transformarse a esto porque ya han vivido bien, entre comillas. Yo he nacido miserable. Bueno, digamos precario. Sí, claro. En ese momento. Oye, ¿cómo combináis los recursos, la experiencia, la tecnología y el acceso al mercado de las corporaciones con la agilidad, la capacidad de experimentación y la mentalidad emprendedora propia de las startups? Bueno, pues en el fondo es el quid de la cuestión, porque nosotros podemos... Esto que he dicho al principio suena muy fácil, diseñamos un producto de salud y lo vendemos a toda la base de datos de una aseguradora. Esto suena muy fácil aquí, en el Excel se pinta muy bien y claro, dan unos números que molan un montón, pero luego esas cosas tienen que pasar y para que pasen tienes limitaciones desde el punto de vista de protección de datos, tienes que convencer al de marketing, que es el dueño y quiere proteger esa base de datos, tienes que... luego la ejecución evidentemente es mucho más complicada. Entonces,
lo que intentamos es que cuando tomamos la decisión de montar ese negocio hemos podido validar ese encaje. Bueno, y luego quizás tienes una expectativa que es que, pues eso, una cosa de salud o pues tiene sentido que lo venda una aseguradora, pero luego resulta que igual el cliente tipo de esa aseguradora no es el target adecuado para ese producto que tú estás intentando vender, ¿no? Entonces, sí que nos cercioramos sobre todo de que antes de tomar la decisión y antes de nada hayamos podido validar y testar ese encaje y la factibilidad de hacer eso, ¿no? Nosotros, si en algo hemos querido trabajar todos estos años es crear una metodología que no es que no mandamos cohetes a Marte, no es mucho sentido común, pero sí que lo tenemos muy estructurado, muy documentado y en el fondo está automatizado. O sea, cada proyecto, pese a que sean proyectos diferentes, sigue el mismo proceso. Y en ese proceso nosotros alargamos lo máximo posible el momento de tomar la decisión de montar el negocio. Es decir, nosotros lo que es la decisión si se crea una empresa o no, o se ficha un equipo, lo hacemos después de haber probado el negocio y muchas veces después de haber tenido ya los primeros clientes. Entonces tenemos una fase que llamamos de validación, donde nos tiramos 3, 4, 5, 6 meses, en los que intentamos reducir al máximo el riesgo o la incertidumbre, intentar responder a preguntas como, oye, ¿quién es mi cliente? ¿Cuánto me cuesta captarlo? ¿Por dónde le voy a llegar? ¿Cuál es el precio del producto? ¿Cómo es el modelo operativo? Y para intentar responder eso, digamos, no sobre una reflexión inteligente o no de lo que creo, lo que hacemos es hacerlo, probarlo, ¿no? Entonces, digamos que durante un tiempo lanzamos la compañía en realidad sin haberla lanzado con el mínimo, con la mínima inversión posible, en el mínimo tiempo posible, para intentar sobre todo validar ese encaje, ¿no? Si esa tecnología sobre la que estoy montando la cosa, pues funciona por fuera, si ese cliente que tengo la intención de captar realmente quiere lo que pero en un entorno controlado y pequeñito, ¿no? Y eso ayuda mucho a que luego cuando llega el momento de montar la decisión de montar el negocio, pues el riesgo se reduzca un poco. Sí, parece desde luego muy sensato asegurarse de que haya buena piscina antes de lanzarse, ¿no? Claro. Esto es sensato, pero es diferente a lo que nos han enseñado las escuelas de negocio, ¿no? Sí. Que es, oye, tú tienes una idea y tienes que tirarte 3 meses afilando el hacha, haciendo un business plan, que es un Excel que lo aguanta todo, y dejas tu trabajo y te hipotecas a tus padres, vendes un riñón y te lanzas a emprender, ¿no? Sí. Nosotros intentamos, oye, reducir un poquito ese riesgo, probarlo en chiquitito y es un cambio de mentalidad, claro. ¿Qué estudiaste? Yo empresa y luego, bueno, informática, pero un poco por mi cuenta. Vuestro modelo de negocio responde a un reto que cada vez es más habitual en las grandes corporaciones, ¿no? Que es encontrar nuevas fuentes de crecimiento en un entorno marcado por la disrupción tecnológica, los cambios en los hábitos de consumo y la aparición constante de nuevos competidores. Eso es lo que les quita el sueño a los CEOs de las compañías, ¿no? En un momento de disrupción llega la inteligencia artificial y hay territorios donde todavía no se mueven con una cierta soltura, ¿no? Sí, o sea, nosotros decimos, el problema de lo nuestro, y es difícil de vender, es que no está generalmente en las agendas, ¿no? Es decir, es difícil que en un plan estratégico haya una intención de generar protección en base a una diversificación completamente radical, ¿no? O sea, esto lo vemos quizás muchos años después, cuando te pones a ver que, bueno, pues empresas, no sé, hay casos muy conocidos, ¿no? Post-it no empezó, o Lego no empezó haciendo Legos, o Twitter empezó como otra cosa completamente diferente. No sé si conocen el caso de Twitter, pero Twitter se les había acabado el dinero y hicieron un fin de semana con todo el equipo técnico lo que llama un hackathon, ¿no? Para que la gente planteara ideas, y de ahí salió lo que ahora es Twitter, ¿no? ¿Qué era en un principio Twitter? Pues mira, es que no me acuerdo. Creo que era algo parecido a Airbnb. O sea, creo que el caso de uso era una especie de red social vinculada a compartir vivienda, pero no era... Sí. No tenía nada que ver, y mira cómo terminó. Se fundieron el dinero y dijeron, oye, vamos a quemar las naves. Sí. Entonces, es difícil convencer, y sobre todo porque al final el día a día es lo que aprieta. Y como digo yo, Carrefour tiene que vender filetes de salmón. Y si no vende bien filetes de salmón, no me hables de abrir un negocio en no sé dónde, ¿no? Por eso lo hacemos por fuera y por eso creemos que tiene sentido que haya gente como nosotros que lo haga por fuera, sin influir en el día a día, sin molestarles, sin quitarles el foco de lo realmente importante, pero pensando un poco en el medio y largo plazo. Claro, cuando la estrategia es un poquito es poquito de largo plazo, o la visión es poquito de largo plazo, porque
porque aprieta el corto, porque pues, está habiendo, como dices, ¿no? Muchísima disrupción o los competidores, pues es difícil, pues están en la batalla, ¿no? Están en mitad de la batalla, es difícil mirar un poco a cuál va a ser mi estrategia después. Pero eso es un poco nuestro rol, el pelearnos para intentar convencer de eso. ¿Cuáles serían los factores, a tu juicio, que están acelerando esa necesidad de innovación en las organizaciones en este momento? Bueno, pues venía con la intención de no hablar de IA, pero es que es inevitable. Es que es inevitable. Es que es imposible. Claro. Yo creo que, o sea, en su momento fue un poco, pues, todo el mundo startup, ¿no? Que ha transformado muchísimas industrias, donde yo creo que la banca hace 20 años le hablabas de los neobancos, ¿no? O del mundo fintech y lo veían como, bueno, ni de broma esto me va. Y han visto que sí, eso yo creo que ha hecho a otras industrias asustarse. Ver cómo, bueno, pues eso, innovación tecnológica o innovación desde el punto de vista de cómo me acerco al cliente, porque parece que la innovación es simplemente unos y ceros y la realidad es que en muchas ocasiones es entregar el mismo producto de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esos cambios venían rápido, pero no tan rápido como está viniendo esto, ¿no? Ahora yo creo que una corporación tiene, por un lado, una amenaza brutal, que es que cualquiera puede construir cualquier cosa contundente muy rápido, pero también tienen un arma a su favor, que es que ellos mismos pueden defenderse muy rápido ante esas. Entonces yo creo que es un poco donde está, por eso estamos como desquiciados todos, ¿no? Sí. Y se les ve a las corporaciones también desquiciadas con esto, porque creo que es una oportunidad que bien adoptada, pues le va a generar unas capacidades de competir y de tener una agilidad que hasta ahora era imposible, y es coherente que sea imposible porque una organización grande es lenta, pero porque ha de serlo. No, un barco muy grande es más difícil de mover que una lanchita, ¿no? Sin duda. Y vamos a hablar de problemas, Adrián. ¿Qué dificultades aparecen siempre cuando una gran empresa intenta innovar e inicia ese camino, esa aventura? Pues para mí, y esto se habla poco, para mí son los incentivos. O sea, yo siempre lo pienso, yo me pongo en la piel de la persona a la que le estoy contando la cosa y a la que le estoy intentando vender, y en el fondo le estoy metiendo en un marrón, ¿no? Porque no estoy vendiendo sillas, ¿no? Para oficinas donde, bueno, pues la empresa necesita sillas porque la gente se tiene que sentar. Estamos ofreciendo algo que está fuera de la agenda, generalmente, como te decía, y que es una ejecución complicada, porque ya no tiene el riesgo inherente a crear un negocio, sino que tiene toda la complejidad inherente a la política interna. Es decir, yo me pongo en la piel del director de innovación al que le cuento esto, que le tiene que contar a su jefe, que le tiene que contar al CEO, que van a montar una empresa con unos tíos que no conocen de nada, que va a ser por fuera, es decir, que va a ser crear una empresa nueva. Generalmente eso no es muy común. Que van a compartir con ellos participación, que van a fichar a un CEO externo. Ahí, evidentemente, la reacción de la corporación, del ejecutivo, es: oye, ¿qué pasa? Que aquí no tenemos gente. Paquillo. Entonces, bueno, culturalmente, sobre todo yo diría que la dificultad es cultural y es política. Y sobre todo, que el que lo tiene, nosotros dependemos de que lo pelee nuestro interlocutor, y nuestro interlocutor, pues al final dice: joder, es que yo igual tengo otras maneras más inmediatas y menos que lo suenan menos para bueno, pues hacer bien mi trabajo, ¿no? Entonces realmente son grandes champions y motivados, ¿no? Los que logramos convencer, porque yo empatizo y les metemos en unos berenjenales. Cambia mucho cuando el interlocutor es, pues, la propiedad o el comité de dirección que quizás o tiene el incentivo económico o ve la organización más desde arriba, ¿no? Que por gente que diga, ¿qué necesidad hay de esto? Claro. Si estamos bien así, claro, como vamos, ¿no? Claro. Esa es la cuestión. La innovación se ha convertido también en un factor reputacional, ¿no? ¿Crees que hoy las empresas son juzgadas más por lo que hacen que por lo que dicen? Yo creo que, al menos en nuestro mundo, vamos a decir, innovación abierta, corporate venturing, que es como llamamos al concepto, los últimos años ha sido desafortunante. Y bueno, yo creo que como cualquier ecosistema que se empieza a generar, al principio es inmaduro y poco a poco va madurando, ¿no? Pero los primeros años de innovación corporativa en España han sido lo que llamamos el teatro de la innovación, ¿no? Y es mucho más decir qué hago que hacer. Nosotros nacemos en 2017. En 2017
fue enormemente complejo porque no solamente lo que ofrecemos nosotros es, digamos, complicado, sino que además es que la corporación estaba inmadura en términos de innovación corporativa. Hablo de innovación de negocio, no hablo de lo que llamamos antes I+D o... entonces, claro, los primeros pasos cuando estás empezando a hacer una cosa nueva pues están más relacionados con entender de qué va la cosa, ¿no? Y nosotros veíamos que los presupuestos pues estaban más bien para pues, asistir a eventos de startups, iniciativas que no necesariamente reportaban un impacto en la cuenta de resultados. ¿Qué pasa con ese tipo de iniciativas? Pues eso, que cuando las vacas son más flacas, pues es lo primero que se corta porque no me aporta ni a nuevos ingresos ni me reduce los gastos. Con lo cual, yo estoy viendo que 9 años después, lo que pide la organización y lo que también ha conseguido dar esas áreas de innovación ya muchísimo más maduras ya son resultados. Entonces ya a lo mejor no se mide por... Hago 100 pilotos que luego no van a nada, sino que hago 2 pero que se han implantado y bueno, pues es parte de la propuesta de valor o genera tanto negocio para la organización y eso nos viene muy bien a los que realmente hacemos o queremos hacer innovación de impacto. ¿Por qué crees que muchas compañías hablan tanto de innovación, pero son tan pocas las que consiguen realmente transformar sus negocios de una manera efectiva? Bueno, pues un poco por la pregunta anterior, yo creo. Pues muchas porque necesitan que el mercado reaccione, ¿no?, ante determinados comportamientos, aquellas que son públicas. Y bueno, yo entiendo que al final muchas porque al final lo que la empresa comunica también ayuda a traccionar a los empleados, ¿no? Muchas veces pensamos que cuando vemos un titular o cuando vemos lo que se anuncia en una junta de accionistas va solamente para los accionistas, pero yo creo que también va para los empleados. Muchos empleados se enteran del rumbo de la organización por lo que ven en la prensa, no porque la información fluya. Porque cada uno tiene... De hecho, lo vemos mucho cuando hacemos proyectos de estrategia y le preguntamos al comité de dirección o le preguntamos a un nivel -2 o incluso le preguntamos a un nivel -7, tienen diferentes interpretaciones del plan estratégico y es heavy ver, ¿no?, que dentro de un comité de dirección... Cada uno lo ve de una manera distinta. Claro, una organización de 80.000 personas, imagínate, ¿no? Entonces yo creo que es también muchas veces pues, un ejercicio de hacer una profecía autocumplida para que realmente esto ocurra, ¿no? Oye, y es duro lo de ir a puerta fría a las empresas llamando... Es duro, pero no nos quedaba otra en aquel momento. Yo tenía 27 años cuando organicé esto y, como digo muchas veces, no tenía apellos compuestos. Viene este chaval, nos ofrece esto de que va. Claro, sí, bueno, ha costado mucho, nos lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido también un montón. Claro. Yo esto personalmente lo veía como el mejor de los másters, ¿no? ¿Qué persona en qué trabajo, ¿no?, con 27 años iba yo a tener la posibilidad de sentarme con gente tan interesante de la que aprendía tanto, ¿no? Te iba a preguntar, ¿dónde estáis viendo en este momento las mejores oportunidades, las más interesantes de innovación, y qué sectores crees que van a vivir transformaciones, desde luego, muy profundas en los próximos años? Bueno, ahora mismo hay evidentemente una esquizofrenia colectiva alrededor de la IA, que yo creo que afecta transversalmente a todo. Nuestra forma de actuar, yo creo que ninguno tenemos clara 100% la hoja de ruta, ¿no? Pero nuestra manera de actuar conforme a esto es, por un lado, obviamente nosotros lo tenemos integradísimo dentro de nuestros propios procesos productivos, es decir, lo que antes hacíamos en un día, ahora lo hacemos en medio y mejor. Pero de cara un poco hacia afuera intentamos, un poco mi decisión ha sido no ser oportunista, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas de servicios profesionales que también están esquizofrénicas y virando completamente sus propuestas de valor, aprovechando pues, que hay una histeria colectiva alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, evidentemente hacemos cosas y estamos en proyectos donde estamos transformando procesos y estamos metiéndonos muchísimo en offering de inteligencia artificial, pero muy medidos. No digamos cogiendo la ola porque hay que cogerla, ¿no? Esto es una decisión más moral y vital que otra cosa, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de qué industrias, para mí todas. O sea, nosotros, es que además hemos trabajado, pues ya lo has dicho antes, hemos hecho proyectos de infraestructuras, tenemos una empresa de coches eléctricos, hemos hecho temas de salud. O sea, al final
nosotros no somos expertos en nada, salvo en juntar los puntos y en crear negocios, porque entendemos que el conocimiento y el derecho a jugar en salud pues lo tiene la empresa de salud, o en infraestructuras lo tiene Ferrovial, o en telecomunicaciones lo tiene Telefónica. El tema es que en lo que hacemos me cuesta mucho hablar de industrias, porque los nuevos negocios que hace Telefónica no son necesariamente telecomunicaciones. Vengo de una reunión, de hecho, y venden coches. No sé si la gente sabe, pero CaixaBank es el principal vendedor de televisores Samsung de Europa, me parece, o algo así. Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacemos. Dices, banca, no, estoy con Caixa, pero estoy vendiendo teles. Sí, que es diferente, completamente distinto. Hablabas antes de que buscáis para esas empresas CEOs externos, ¿no? Quería preguntarte cómo lo seleccionáis y qué características tiene que tener el CEO actual con respecto al tradicional de siempre. Pues mira, me encantaría decirte que tenemos un proceso, o sea, el proceso existe, pero no es una máquina. Depende muchísimo, o sea, es una mezcla obviamente, de estar expuesto, de estar en lugares adecuados. Por ejemplo, el participar en escuelas de negocio y demás es clave, ¿no?, para detectar este tipo de perfiles. Luego muchísima gente viene a Bill. O sea, al final tenemos una propuesta de valor muy, muy chula, sí, ¿no? Y hay muchísima gente con capacidad, con actitud emprendedora, y que quizás no ha emprendido porque no tienen una idea concreta, o porque le falta ese empujoncito para pegar el salto, porque se piensa quizás que, oye, para lanzar, yo creo que ya no pasa esto, ¿no? Pero hasta hace un par de años pasaba, que se piensan quizás que para desarrollar una solución digital hacen falta $500,000 euros y 2 años de desarrollo, ¿no? Y nuestro modelo permite o porque no lo quieren hacer solos, ¿no? Que muchas veces es eso. Entonces, nuestro modelo a esa gente le da una garantía de que tienen, en el fondo somos un cofundador más, somos como tu socio cofundador, pero que en lugar de, si tú sabes de finanzas, pues yo voy a saber de marketing. Si tú sabes de marketing, yo voy a saber de finanzas y de tecnología, ¿no? Yo me puedo adaptar como un camaleón. Y el perfil cambia, depende del tipo de negocio que estamos montando. Si creamos un negocio que es completamente un spin-off, donde tenemos claro desde el principio que, pese a que lo construyamos con una aseguradora, queremos vender a otras aseguradoras, y por tanto queremos también añadir otros terceros inversores, y que eso crezca más allá del universo del entorno corporativo, ahí nos tenemos que asegurar que nos traemos a alguien con un perfil mucho más emprendedor. Para empezar, porque va a tener que levantar financiación, para levantar y cambia todo. Ahí cambian incluso las reglas del juego, ¿no? Y los pactos de socios que hay. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues si esa persona va a tener que captar financiación externa, pues nos tenemos que asegurar que lo que tenemos que ofrecer a ese inversor externo es interesante para ese inversor externo, con lo cual no podemos ir al inversor diciéndole, mira, que es que esto solamente se puede vender a esta aseguradora, ¿no?, que es mi socio. Va a decir el inversor, pues que el dinero te lo ponga la aseguradora, ¿no? Entonces, en esos casos donde, digamos, es un spin-off por completo, el perfil es mucho más el emprendedor que conocemos, ¿no? Y ahí, pues, incorporamos mucha gente que viene de haber emprendido y que le ha ido, muchos que lo han hecho varias veces. A algunos les ha ido bien 2 y les ha ido mal 2, a otros les ha ido mal 3 y les ha ido bien 1, pero son perfiles más emprendedores. Y luego está el rol que nosotros llamamos el manapreneur, ¿no?, que es un manager emprendedor, y ese a veces viene dentro de la organización y a veces viene de fuera. Es el típico perfil que actualmente vemos como country manager de una empresa que se establece en España, o todos estos perfiles que se están moviendo a liderar compañías participadas por private equities. Son gente que no quiere, que a lo mejor viene con muchísima experiencia en el mundo corporativo, que tiene una actitud emprendedora y que busca un proyecto con propósito y con un incentivo más allá del salario y el bonus. ¿Hay alguna habilidad o algunas habilidades que tú crees que son ahora más complicadas de encontrar, que os cuestan más en general?Nosotros miramos muchísimo más las soft y la tolerancia a la incertidumbre, porque, o sea, al final, a diferencia de a lo mejor el country manager de una empresa de fuera que se establece aquí evidentemente hay mucho trabajo, hay un plan, hay muchísimo trabajo previo, hay validación, ya hay clientes activos, pero en el fondo empieza con una folio en blanco, y nos tenemos que asegurar que la persona que viene
tiene mando y tiene ganas de mandar, porque al final nosotros estamos muy presentes durante un periodo largo de tiempo, pero llega un momento en el cual, digamos, le damos las llaves del castillo y quien se va a pegar y quien no va a dormir si no se pueden pagar las nóminas, y es ese perfil, es ese emprendedor, ¿no? Entonces nos tenemos que asegurar que tiene esa tolerancia a la incertidumbre, que tiene ganas de meterse en ese berenjenal. Resistencia, entiendo. Eso ¿no? es. Al final. Eso es. Para nosotros las soft son súper importantes. Yo creo que las hard se adquieren, ¿no? Se entrenan. Estaríamos de acuerdo. Y digamos, afirmarías que es muy importante para un CEO en este momento saber comunicar, casi tanto como saber gestionar. Pues casi lo que más, 100%, sí. O sea, yo en creo esta que, sociedad en la sí, que estamos. Casi lo que más. Y sobre todo alguien que quieres que lidere, ¿no? Y que motive un equipo y que lidere una visión. Si queremos que sea lo que yo llamo malamente un matón a sueldo, que ejecute un plan que le da un inversor, pues a lo mejor menos, ¿no? Ahí buscas más un perfil operativo. Pero si buscas realmente un líder o un emprendedor 100%, o sea cual sea, nosotros sí que buscamos que tenga la capacidad, la ambición de poder transformar y motivar a un... Eso va hacia adentro, a un equipo, eso va hacia un inversor, eso va hacia un cliente, es clave. Sin duda. ¿Qué tendrán, a tu juicio, en común las empresas que consigan seguir siendo relevantes dentro de una década? ¿Te lo has planteado? No. Bueno, o sea, creo que ahora te diría lo mismo que te diría hace 10 años, y es tolerancia, cintura, tolerancia a cambiar y no dar por hecho cosas. Yo creo que las empresas que siguen haciendo planes estratégicos a 5 años, no entiendo. Eso se acabará, ¿no? Tarda en acabarse porque son, o sea, un transatlántico, aunque frenes o dejes de acelerar, se tira un buen rato para adelante, ¿no? Porque pesa mucho, pero al final termina parando. El tema es que esto se ve a toro pasado y muchos años después. Para mí es cintura y la mayor agilidad posible. Ya no es tanto, yo creo que ahora las herramientas, o sea, el caldo de cultivo lo tenemos, la materia prima la tenemos. Ahora es que se quiera hacer, ¿no? Y las empresas que estén más cegadas en esto a mí no me va a transformar, pues terminarán siendo transformadas prácticamente seguro. Una última cuestión, Adrián. ¿Qué consejo o qué recomendación le darías a una empresa que sabe que necesita innovar, pero que no sabe por dónde empezar? No sabe qué camino tiene que transitar. Pues que vaya, que coja su ordenador y vaya a build.xyz y me llame. No. Bueno, no, es una solución, es una posibilidad, claro, ¿no? Que se apoye en gente que sepa y no necesariamente proveedores. Yo creo que hay muchísimo conocimiento que hay en asesores. Yo veo muchísimos comités de innovación que están compuestos por asesores externos y son realmente que aportan muchísimo valor, y sobre todo que desarrollen mucho la humildad, ¿no? y el mostrarse vulnerables, porque yo creo que quizás hace 40 años en el entorno corporativo se llevaba más el aquí estoy yo. El aquí estoy yo y lo sé todo. Pero yo creo que es eso, el mostrarse vulnerables y dispuestos a cambiar. Pues muy interesante todo lo que hemos comentado en estos últimos 30 minutos, sin duda, hablando de emprendimiento, de nuevas perspectivas de las grandes compañías, con Adrián Heredia, que es fundador y CEO de Build. Adrián, un placer haberte tenido aquí, haber conversado y que nos hayas también ilustrado acerca de vuestra actividad y por dónde va en este momento el mundo de la innovación en las empresas. Muchas gracias. Mucha suerte y hasta la próxima. Gracias. Y a todos ustedes también agradecerles la atención y convocarles para una nueva edición de FICA Café. FICA Café, porque la vida es comunicación.